Mirá si tengo que decir saquen una hoja que vamos a la lección oral, hijo. Ajá. Bueno, como habíamos... Miren la tía ahí viene preparada. Esa es la de la otra y esta va a ser la de hoy. Vamos a tratar de terminar lo que empezamos... Una para cada uno. Vamos a tratar de terminar lo que empezamos la semana pasada y poder continuar con lo que nos tocaba esta semana, ¿sí? Sí, es una nueva, Cristian. Pero muy bien. Una es la de la semana pasada, no terminamos ver, no sé si ustedes se acuerdan que habíamos visto confesión, arrepentimiento y nos faltaba conversión, que no la llegamos a terminar la otra vez y quedamos con terminarla hoy. Pero al no terminar la semana pasada, se nos corrió un poquito lo que nos correspondía hoy. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy es tratar de sintetizar lo de la semana pasada, que es un tema que siempre se habla, la confesión, el arrepentimiento y la conversión, y tratar de darle un final, ¿sí?, a eso para poder empezar con lo de hoy. ¿Sí? Yo estoy viendo ahí que todos tienen hojas. Sí, muy bien, gracias, perfecto. Bien. Vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a pedir, vamos a orar. No sé, ¿a alguien le falta lapicera? ¿Tengo lapicera? Tengo una nomás, no tengo más. Acá, ¿alguien más tiene lapicera para compartir? Ah, le están pidiendo Hanna, por eso. Bien, oramos así, comenzamos y podemos terminar este estudio de la semana pasada y arrancar con el nuevo de hoy. ¿Oramos, Janita? Dale una lapicera ahí al Lolo. Grande, Lolo. Bueno, Señor y Padre, gracias por este día, por darnos de tu bendición, por permitirnos estar juntos, porque, Padre, dispones de nuestras vidas, es el tiempo, el momento, Señor, de compartir este estudio, Señor, que tu palabra pueda iluminar nuestra mente y nuestro corazón, afianzar conceptos, prepararnos, Señor, para servirte, Señor, para poder ser instrumentos útiles, dispuestos, Señor, como dice tu palabra, para toda buena obra. Y, Señor, te rogamos para que tú nos hables en esta noche y a cada uno de nuestros corazones. Clamamos por cada uno de los motivos que compartíamos, que tú puedas obrar según sea tu voluntad. Bendecinos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a hacer un breve repaso así de una sola diapositiva de lo que vimos la otra vez. Habíamos hablado que ¿qué era confesar? La palabra confesar era homologeo, que literalmente significa hablar lo mismo, ¿sí? Y habíamos puesto, bueno, ahí está la definición de la palabra, homos igual, lego, hablar, estar de acuerdo con, y justamente estamos de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Si Dios establece que, como decía Pablo, yo no sabía que codiciar era pecado si la ley no dijera no codiciarás, hasta que el momento que la palabra de Dios dice esto es malo, para Pablo la codicia no era tan mala, pero entendió a través de la ley que justamente la codicia era algo malo. Entonces, homologeo, la palabra original tiene que ver, o confesar tiene que ver con esto, decir lo mismo que Dios está diciendo. Por eso es importante buscar consejo en la palabra de Dios, para poder nosotros tomar decisiones sabias, tomar decisiones que nos lleven a justamente hacer las cosas como Dios quiere. Habíamos dicho que la confesión es el primer paso del arrepentimiento, y una frase que utilizamos dice: cuando estamos listos para revelar nuestros pecados, Dios lo está para quitarlos. Y habíamos dicho que había que leer el Salmo 32:5, Dios siempre está dispuesto a perdonar cuando nuestra actitud es llegar ante Él y poder decir: Señor, hemos hecho mal. ¿Qué era el arrepentimiento? También lo vimos la otra vez. Arrepentimiento, ¿sí?, era volverse a Dios. La palabra era metanoneo, ¿sí?, que en el griego o en el hebreo teshunah, que significa arrepentirse. Puede comenzar a ser una palabra, dice, traducida, bueno, ahí está en todos los lugares. Y el arrepentimiento sincero empieza cuando sentimos la tristeza por haber hecho o dicho algo que desagrada a Dios. Y esto ya lo habíamos visto en clases anteriores, que hay dos tipos de arrepentimientos, según la Biblia. Uno es el arrepentimiento que produce Dios y que me lleva justamente a confesar mis pecados y decir: Señor, estoy mal, lo habla 2 de Corintios. Y el otro es un arrepentimiento que produce solo remordimiento en la cabeza, que no produce ningún cambio, que la persona no está dispuesta a abandonar su pecado, solo se siente mal, o porque lo descubrieron, ¿sí?, porque estaba metiendo la pata y lo descubrieron, o porque realmente ve que está mal pero no está dispuesto a dejarlo, ¿sí? Y habíamos puesto el ejemplo de Judas como el arrepentimiento que no es real, porque Judas terminó suicidándose a pesar de que había hecho las cosas mal y no estuvo dispuesto a arrepentirse. El pecado consume la vida, y habíamos puesto esta frase, que el pecado te lleva a donde no planeas ir,
te mantendrá muy alejado de donde habías planeado estar y te costará más de lo que podrías pagar, ¿sí? Todo pecado que nosotros hacemos, todo pecado que nosotros cometemos, y habíamos visto la otra vez también qué significaba pecado, justamente es una infracción a la ley del Señor, nos lleva a estar en contra del Señor, y cuando estamos en contra del Señor, las cosas no salen bien. Decía David, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿Por qué cosa decía eso? Porque había metido la pata y trató de callar esa voz de adentro que le decía, hiciste mal con respecto a Betsabé, con respecto a Urías, ¿sí? Bien, ¿qué es conversión? Vamos a ir ahí a lo que dice el estudio que nos toca comenzar hoy, que sería la hoja número 2. Yo te voy a dar una si querés, Emma, que no tuviste el otro. No, el otro. Tiene el nombre de Betty, pero después le paso otra Betty. Dice, la doctrina de la conversión cristiana es un tema prominente de las enseñanzas de Cristo y de sus discípulos. Cuando una persona se convierte, quiere decir que la misma ha cambiado, ¿sí? Ese es el sentido de convertirse. La persona ha cambiado. Convertirse quiere decir dejar de ser una cosa para ser otra. En el Nuevo Testamento el vocablo epistrefú, ¿sí? O epistrefeu, como querramos pronunciarlo, algo que no se todavía pronunciar, dijo César, es difícil pronunciar el griego, sí, es muy difícil, y se utiliza una sola vez de la vuelta de Cristo de un cristiano que ha caído en pecado, y está el ejemplo de Pedro 22:32. Para volver a Dios, dice, es necesario que haya una transformación, un cambio en nuestra mentalidad, de los deseos de nuestro corazón y de nuestra actitud hacia Dios y hacia el pecado, ¿sí? Eso no lo produce una persona. No es que yo tengo hoy la buena intención de que voy a hacer las cosas bien para cumplir las cosas de Dios. Romano dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede sujetarse. Por eso cuando Gálatas habla de la ley, está hablando de que la ley lo único que ha hecho fue manifestar la pecaminosidad que había en ¿dónde? En nosotros, en el hombre, en lo que somos nosotros, en las cosas que pensamos, en las cosas que sentimos, en las cosas que hablamos. Por eso el Señor le decía, lo que hay que limpiar no es lo de afuera del plato, sino lo que está adentro. Y lo que está adentro no lo pueden limpiar ustedes, no lo puedo limpiar yo, lo puede hacer la obra transformadora del Señor. Dice, a nosotros nos es necesario experimentar un cambio completo en nuestra vida de manera de agradecer, de que agrademos a Dios al estar en armonía con su palabra. Cuando un pecador se arrepiente, dice, Dios le hace una obra de convertirlo en un cristiano. Los pecados que el pecador una vez amó, ahora aborrece. Las cosas buenas de Dios que antes aborreció, ahora las ama. La conversión, entonces volvemos a decir, es una transformación completa. Un amor nuevo en el corazón, una vida nueva en el alma, ¿sí? Cambia la mente de la persona. Por eso decía Efesios capítulo 3 o capítulo 4, que decía que el que roba, no robe más, sino que trabaje para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. O sea, está diciendo que hay un cambio en la manera de percibir la vida, un cambio en la manera de hacer las cosas. Entonces, si antes las hacía mal, ahora las tengo que hacer bien. Ejemplos de conversión, bueno, tenemos el caso de la mujer en la casa de Simón, en Saulo de Tarso, capítulo 9 del libro de Hechos, que él habla mucho de su conversión, de cómo se encontró con el Señor Jesús. También tenemos la del carcelero. ¿Se acuerdan la noche que el carcelero después de haber azotado a Pablo y a Silas y estaban cantando y él se quería matar? Historia que los chicos contaron hace poquito en Conéctate con Jesús. Y él termina diciendo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí le dicen que realmente tenía que creer en el Señor Jesús para comenzar a cambiar. Es interesante que cuando se habla de una transformación se habla de un nuevo nacimiento, ¿sí? Dice ahí San Juan 1, 2 y 13, menciona que, ¿se acuerdan lo que dice San Juan 1, 2 y 13? A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No menciona que los creyentes son nacidos de nuevo y reciben a Cristo por medio de la fe. Esto produce un nacimiento dado por Dios. Engendrados, cuando habla justamente de nacido de nuevo, es una palabra también muy difícil, genao, que significa procrear, engendrar, nacimiento. En otros lugares este cambio es descrito como dar vida, y lo usa en Efesios 2.1, dice, y Él os dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Encontramos también que este cambio es descrito frecuentemente como la creación
Como, por ejemplo, lo dice el texto en 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que la conversión, ¿sí? Aparte de ser un acto de Dios donde vos cambiás tu manera de ser, cambiás tu manera de sentir, cambiás tu manera de relacionarte con Dios, sí, justamente proviene de esto, de algo nuevo que hizo el Señor en nosotros. No es un cambio que vos podés hacer, no es un cambio a través de la religión, es un cambio que el Señor produce. Y una frase que quería compartir, que la tienen ustedes ahí, que la dijo Spurgeon, dice: mi exhortación es para ustedes es que tratan de contentarse sin la regeneración y la conversión. Les imploro que no estén satisfechos, pues nunca podrán estar en Cristo a menos que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. ¿Sí? Hay gente que se conforma con venir a la iglesia, que no está mal, está bien, el Señor manda que nos congreguemos. Hay gente que se conforma con hacer ciertas cosas, participar en una actividad, voy a barrer, traigo una persona nueva, que está bien, no está mal, pero no son el kit de la cuestión. Yo debo realmente encontrarme con Jesucristo para que el cambio se produzca de adentro hacia afuera. Puedo maquillar todo por fuera, puedo tomar actitudes de no decir malas palabras, porque estamos dentro de un ambiente cristiano, puedo tomar actitudes de ser una buena persona con los vecinos, pero si no hay un cambio interior, puedo tener muy buenas intenciones por fuera, pero el cambio, y quien sabe y conoce el corazón, es Dios, y nosotros si no hemos encontrado con Él. Por eso le decía a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Entonces, como conclusión de lo que es la conversión, si no hay cambio, primera cosa que dice, para completar, no se olviden, no hay conversión, tiene que haber cambio en la persona. ¿Sí? Tiene que haber evidencia de que hay un día que todo cambió. Por eso siempre se pregunta, ¿te acordás del día que vos creíste en Jesucristo? Hay gente que dice, sí, tal vez, hay algo que... Hay gente que sí se acuerda, dice, sí, yo me acuerdo, porque ese día yo realmente me reconocí como pecador y me encontré con Jesucristo, y Jesucristo me hizo una criatura nueva. Entonces dejé hábitos, dejé malas cosas, malas actitudes, las consecuencias del pecado obviamente que están en la vida, pero dejé cosas que para mí en su momento eran ganancias o para mí eran buenas. Eso es lo que habla acá el escritor. Dice, un bosque pantanoso, pone ejemplos ahora, dice, puede ser convertido en un terreno fértil para cultivo. ¿Sí? Imagínense en el terreno de la iglesia. 70% tierra, último 30% mallín, 30% la última parte, mallín, y lo queremos transformar en un lugar plano para que haya un edificio ahí. ¿Se puede hacer? Sí, pero tiene que haber un proceso de transformación. Acá dice, la arena silícica se convierte en vidrio claro con el cual se fabrican los parabrisas. El agua se convierte en vapor. En cada caso, dice, hay un cambio esencial que produce entonces la conversión de ese elemento. Me faltó ponerlo ahí. También ocurre un cambio esencial que convierte al pecador en un hijo de Dios. Hay un cambio de mente, de los deseos del corazón y de la vida de esa persona. Sin tal cambio, aunque el incrédulo se afilie a una congregación de creyentes, no será un hijo de Dios. Para estar en Cristo Jesús nada sirve a menos que la persona llegue a ser una nueva conversión. Y terminamos con una frase del siglo XXI, sería, me comí en uno ahí, dice, el mayor peligro del siglo XX o XXI será la religión sin el Espíritu Santo, el cristianismo sin Cristo, el perdón sin arrepentimiento, la salvación sin regeneración, la política sin Dios, el cielo sin el infierno. Lo dijo un hombre que se llamaba William Booth, por allí falleció en el año 1912. ¿Sí? Hoy vivimos en un cristianismo light, donde no se habla de pecado, donde no se habla de compromiso, donde no se habla de las cosas malas, donde no se confronta a la persona. ¿Por qué? Porque en algunos casos se piensa, yo necesito que esa persona siga viniendo porque es una ofrenda que se va, si no está. Y por otro lado, porque no queremos espantar a la gente, que ya lo habíamos dicho la otra vez. A veces para no decir las cosas que pueden ofender a las personas, tratamos de licuar el mensaje para que no sea tan chocante y la gente pueda venir. ¿Es un buen pensamiento? Sí, es un buen deseo, pero no es lo bíblico. No es lo bíblico lo que la palabra de Dios nos está pidiendo. Bien, terminamos con esa fotocopia. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta o duda? Así vamos 15 minutos. Así que todavía me quedan 15 más. Vamos a ver si metemos 2 hojas en 15 minutos. Bien, la segunda parte, la segunda fotocopia que tienen ustedes, forma de resolver los problemas.
¿Tenés el miércoles que viene? Sí, no, el miércoles que viene le toca a alguien más. Bueno, vamos a ver si no llegamos a terminar hoy, sí lo vamos a seguir el miércoles que viene. Pero dice así, forma de resolver los problemas. ¿Sí? Esto tiene que ver algo con la consejería. ¿Sí? Esto es algo que si nos capacitamos, si entendemos lo que la palabra quiere, vieron que decía Pablo, si estamos llenos de conocimiento, llenos de bondad, podemos aconsejar a las personas. Lleno de conocimiento porque tengo que saber lo que dice la Biblia. No puedo decirle a una persona que está en pecado, a mí me parece, no es la regla de medición. La regla de medición es la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Entonces la Biblia dice, y ahí puedes hablar con la persona. Pero también lleno de bondad. No es ir con la vara y decir, bueno, sentate acá que te voy a dar 3 bibliazos en la cabeza para que entienda lo que dice la Biblia, porque tampoco va por ese lado. ¿Sí? Lo que estamos buscando es que la persona pueda entender, y en el amor justamente es donde nosotros podemos llegar a estar al mismo nivel de las personas para hacerles entender. Al aconsejar a las personas, dice, debemos recordar que la depresión puede ser causada por un sinnúmero de causas o incluso por una combinación de todas ellas. La depresión no es el resultado directo de estas cosas. Según Jane Adam, capacitado para aconsejar, les digo que lo puedan buscar, este libro se puede bajar de internet, está Capacitados para aconsejar y el otro es Capacitados para restaurar. Yo estoy por todavía no llegué al otro. Dice, esto viene de un proceso cíclico en el cual el problema inicial es tratado mal, de tal forma que se agranda en espirales descendentes y que al fin acaban en desesperanza. Este ciclo o este patrón negativo descendiente puede ser roto y reemplazado con uno positivo y ascendente. Sí, está diciendo allí, y ahí tienen el dibujito de los espirales. No sé si ustedes llegan a leerlo en la letra de la fotocopia que tienen ustedes. Recién cuando entramos las chicas me dijeron, ay, qué lindo, vamos a ver viboritas hoy. Sí, algo parecido a eso. Pero ese espiral descendente empieza con el problema, ¿sí? Donde está el sentimiento justamente de bienestar, y comienza a girar hacia abajo y se va agrandando ese problema. Por una de las causas no hay soluciones bíblicas, por otra de las causas no hay un concepto claro de lo que la palabra de Dios dice, y vamos tomando así hacia abajo hasta que llegamos a la última parte del dibujo que dice sentimiento de malestar. Ahora, cuando queremos cambiar y revertir esa situación, tenemos que volver a ir hacia el Creador, hacia el Señor, y comenzamos nuevamente a tomar un camino ascendente con nuestros problemas, empezando a hacer las cosas como Dios quiere, y vos te vas dando cuenta que cuando empieza el problema acá se agranda, pero cuando estás en el problema abajo y buscas al Señor, los problemas son pequeños. Por algo se acuerdan ustedes cuando las personas que fueron a ver la tierra prometida, los 10 que fueron dijeron, no podemos porque es imposible hacerlo. ¿No dijeron eso? Y sin embargo 2 de los que estaban ahí dicen, vamos, porque nosotros los vamos a comer como pan. Vamos a vencer y vamos a tomar la tierra prometida. ¿Cuál era el concepto? El problema para ellos estaba justamente que confiaban en ese Dios. El problema para los otros 10 estaban que había muchas cosas que hacer y no estaban dispuestos justamente a hacerla, a producir esos cambios. Al aconsejar a las personas debemos recordar que la depresión puede ser causada por un sinnúmero, vuelvo al mismo, me equivoqué de hoja, ya estaba mal tratado, ¿bien? Ahí está. Ahí estamos bien. La solución. Romanos capítulo 6, vamos a leer ese pasaje, Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6 y versículo 12, de 12 al 23, pero vamos a leer un par de versículos ahí. Capítulo 6, versículo del 12 al 23. Dice así, capítulo 6 de Romanos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, dice, sino bajo la gracia. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel al que obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios
que aunque erais, otra vez pasado, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y dice el versículo 18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad, de que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenta vuestros miembros para servir a la justicia. Toma este pasaje justamente el autor de este libro y dice, Pablo ilustra cómo el cristiano puede llegar a ser esclavo del pecado. Esto es interesante, porque uno dice, yo soy esclavo cuando no tenía Cristo. Sí, pero aún teniendo a Cristo, podemos ser esclavos si justamente no vivimos conforme a lo que la palabra de Dios dice. Podemos ser un cristiano engañado hoy en el siglo XX, pensando que, me tocó hablar con una persona esta semana y me decía, hace fácilmente un año, dice, que no leo, como tendría que leer la Biblia, y oro solamente cuando nos sentamos a comer. Hace un año. Entonces la pregunta es, si estás viviendo ese tipo de cristianismo, la pregunta es, ¿tendrá relación con Dios? No tendrá relación con Dios. ¿Es hijo? No será hijo. Pero si es hijo, ¿por qué no está viviendo conforme a la palabra de Dios? Y se conforma con vivir ese estilo de vida que justamente cuando uno viene a la palabra del Señor sabe que tenés beneficio todos los días de relacionarte con el Señor. El salmista decía, temprano yo te buscaré, de madrugada allí estaré. ¿Para qué? Para poder escuchar la palabra del Señor, para poder relacionarme con Él. ¿Qué pasa cuando vos y yo no comemos un día? La carita, ¿no? ¿Sí? Algunos acá hay que regalarle una remera, yo siempre lo dije. Ahora que Claudio me decía, ¿quiénes son los que van el viernes? Mira, van 3 que mira, tenés que invitarle, no sé, una campera, regalarle, pero no los invite a comer porque la verdad que se come mucho, pero uno se ríe de esas cosas, pero la verdad es que si no comemos no estamos alimentados, y si no comemos empiezan los procesos de enfermedad, debilidad en el cuerpo, no tengo fuerza, no tengo ganas, no quiero salir, cada vez estoy peor. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Yo no me alimento de la palabra de Dios y empieza el mismo proceso descendente donde todas las cosas, en vez de estar mejor, ¿cómo están? Peor, dijo el cordobés, están peor. Entonces dice, ellos voluntariamente presentaron o se convirtieron en esclavos, dispuestos que ofrecieron cada parte de su cuerpo para servir a los deseos del pecado. El resultado de esa presentación, ¿qué dice? Fue la inmundicia y la iniquidad en sus vidas. Ilustración, cuando alguien se presenta para mentir, entonces para cubrirlo tiene que mentir una docena más. O sea, el que miente y presenta una mentira, tiene que saber que para sostener esa mentira va a tener que meter 30 mentiras más alrededor o 10 mentiras más alrededor para sostener esa primera mentira. Por eso le decimos a los chicos que la mentira tiene patas cortas, ¿sí? Porque tarde o temprano lo que uno dice sale a la luz. Entonces, punto B, los hábitos pecaminosos, ¿sí?, son difíciles de romper. Hábito quiere decir que lo hace constantemente, pero si no son rotos, ellos atarán a la persona incluso más fuerte. Hábito que yo no pueda romper, hábito que me va a llevar a ser un esclavo, hábito que yo no pueda terminar de cortar a través de Cristo, cada vez va a hacer que sea más difícil soltar. Por eso cuando hablamos de adicciones o lo que sea, en el caso de los chicos, siempre empezamos con cosas inocentes. Una nochecita, una bebida fuerte, algo energizante, pero después vemos que no va eso, necesitamos algo más, y cada vez algo más, y cada vez algo más, y llegamos al momento que la persona está esclavizada por algo que pensó como algo insignificante, algo que no hacía daño, y terminó esclavizando a la persona. Punto 2. El ciclo descendente del pecado se mueve de un problema a una respuesta pecaminosa deficiente. Por consiguiente, causando un problema adicional, la cual fue reunido por una respuesta pecaminosa adicional, etc. Esto es lo que decíamos recién. Ante un problema, el espiral descendente, hubo una respuesta pecaminosa deficiente, no hubo una respuesta bíblica, entonces el problema se va agravando. Esto por ahí los que tienen vehículos saben, que cuando hay un ruidito en el auto, ¿qué hay que hacer? Mándalo a revisar. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando no lo manda a revisar? El problema se puede agravar.
¿sí?, se puede hacer peor. Y lo que por ahí necesitaba arreglar algo insignificante pasó a ser algo muy grande. Punto 3. Esclavos del pecado. Los hábitos pecaminosos nos esclavizan. Proverbios 5, 22-23 dice: prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. ¿Te das cuenta cómo obra esto y cómo tenemos que tratar de aprender a detectar estas cosas para poder sentarnos y hablarles a otras personas? Vamos a ver acá, dice, ejemplos bíblicos. Caín, Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 7. Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 7. Dice así, una historia muy conocida, dos hermanos, ¿sí? El primer asesinato, uno de los primeros asesinatos de la Biblia. Capítulo 4, versículo 3 al 7, dice: y aconteció después del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también de las primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Bien, el pasaje que hemos leído. Démonos cuenta del ejemplo o de la espiral descendente que dijimos en la primera diapositiva. Dice ahí: Caín comenzó mal presentando una ofrenda pecaminosa ante Dios. ¿Sí? Alguno que sea medio argentino dirá: nosotros no hemos mirado al revés la ofrenda. La ofrenda esa estaba, la de la carne estaba muy buena, dijo. Dice, ve, Caín respondió mal ante el rechazo de Dios. ¿Qué hizo Caín? ¿Se acuerdan? Ahí en el pasaje lo dice. ¿Decayó su? Se enojó. ¿Por qué? Porque Dios no había aceptado lo que él tenía para traer. Punto 3. Dios advirtió que si continuaba, le advirtió que si continuaba, el pecado estaría a la puerta. El pecado estaba a la puerta. Punto D. Por supuesto, Caín no había considerado la advertencia de Dios y cayó en más profundidades del pecado, así como Dios le había dicho que sucedería. El ciclo descendente del pecado lo llevó a ¿qué? A asesinar a Abel. Punto E. Al alimentar su agravio, su autocompasión, acompañada de ira, fueron los elementos del aspecto deprimido del rostro de Caín, cosa que Dios le había seriamente advertido. El pecado lleva la culpa, lleva la depresión. Fíjense en ustedes, el Señor se había dado cuenta de lo que estaba pasando en el corazón de Caín, con respecto a la relación que tenía con Abel y con respecto al sacrificio. ¿Y qué le dijo Caín? El pecado está ahí nomás. Tenés dos opciones: o te volvés para atrás y aceptás mi decisión de decir, tu hermano trajo la mejor ofrenda y vos no, o seguís hacia adelante. ¿Y él qué hizo? Siguió hacia adelante. No le importó que hubiera una advertencia de parte del Señor. Es como decir al que sale con el vehículo, próximos 50 kilómetros, curva o camino sinuoso, o curva muy pronunciada. Seríamos, por decirlo, y perdón por ahí la palabra, un tonto, si llego a la curva y en vez de bajar la velocidad 40 a 60, le meto 100, 120. Uno sabe dónde va a terminar en consecuencia si no presta atención a qué, a la advertencia de la señal. Dice, el manejar pecaminosamente el pecado complica más aún las cosas, llevando a mayor culpa y depresión más profunda, y así sucesivamente. Ahora, punto número 2, vamos a la inversa, démonos cuenta de la espiral ascendente. El orden inverso, el orden de Dios. Dios le dice, acá ahí en Génesis 4, el 6 y el 7, haz, ¿qué cosa? Haz lo correcto. Es lo primero que le dice, haz lo correcto y conseguirás victoria. Génesis 4.7, en hebreo la misma palabra usada para pecado y ofrenda por el pecado. Aquí en este versículo ambos significados son unidos. Si Caín eligiese hacer lo equivocado, si no hicieses bien, el pecado está a la puerta. Y dice, el pecado como un animal salvaje estarías echándolo fuera de la puerta, esperándolo ansiosamente para devorarlo.
Por eso es el punto B. Por otro lado, si Caín hubiese elegido hacer lo correcto, si bien hiciese, le dice el Señor, ¿no serás enaltecido? Si Caín hubiese, ahí pusimos, elegido la ofrenda de Dios, no habría comenzado el espiral descendente. Si hubiera escogido hacer las cosas como Dios le pidió que lo hiciera. Y esto no es solamente como para sentarse y poder hablar con una persona sobre lo que es todo este contexto de cómo uno con pequeñas cosas va empezando a enredarse y haciendo las cosas que cada vez sean más difíciles y estemos más atados, sino que uno tiene que mirar su propia vida también. El hecho de que estemos estudiando significa que yo tengo que hacer una evaluación introspectiva de mi vida. Si yo realmente estoy tomando los consejos de Dios, si realmente estoy escuchando cada vez que el Señor me habla. Fíjense que hay un pasaje que no está aquí, que quiero así compartírselo. Ya son las 9, no puede ser. Isaías capítulo 66. No está ahí en las notas, ni está tampoco acá. Isaías 66. Dice así el versículo 2. Presta atención a lo que dice acá porque es precioso lo que la palabra de Dios dice. Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas las cosas fueron, dice Jehová. Y fíjate lo que dice ahora y subrayalo con lapicera si tenés. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Versículo 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. El Señor le estaba escribiendo a través de Isaías al pueblo de Israel y decía que había dos actitudes de las personas que estaban allí. Por eso le dice, escuchen ustedes los que tiemblan a mi palabra. Quiere decir que había un grupo. ¿Qué hace con la palabra de Dios? Hay una palabra que me gustó que usó, le decía Ari, que usó este chico que estuvo acá en Bariloche. Esta palabra es teflonados. ¿Qué hace el teflón? ¿Qué hace el teflón? A ver, cocineros argentinos, ¿qué hace el teflón? Cuando cocinamos algo, ¿se pega? No, la cintita no, el otro, el de la cocina. ¿Qué hacemos cuando cocinamos el teflón? No se pega. Y bueno, y la idea es esta, que a veces el Señor nos dice algo y nosotros parece que somos teflonados, nos rebala, ¡pum! No nos penetra. La palabra llega a nosotros, corre como el teflón. No me llega, no se queda, no se pega, no se adhiere. Y eso es lo que está diciendo acá el escritor. Si hacemos las cosas como Dios quiere, va a haber bendición de parte de Dios para nuestra vida. Pero si estamos dispuestos a que las cosas de Dios me resbalen, que no queden en mi vida, sepamos, como le dijo Dios a Caín, que va a haber consecuencias. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso cuando uno se sienta, tiene que decir, realmente, Señor, ¿dónde estoy parado yo? Si realmente tengo esa respuesta a la palabra. Volvamos al ejemplo. Vamos a ver el otro ejemplo. David, en 2 de Samuel 11, ¿sí? Le voy a pedir a ustedes que ustedes lo lean en su casa, ¿sí? Que se tomen el tiempo de leer 2 Samuel 11. Dice, démonos cuenta de la espiral descendente. David decidió permanecer en casa durante la batalla, lo dice el versículo 1. ¿Sí? Tenía que ir a pelear, el tipo se quedó en casa. David vio a Betsabé bañándose, versículo 2. Importante esto, ¿sí? No es que Betsabé era cualquier mujer que estaba provocándolo a David. Si uno se pone en el contexto histórico, la casa del rey estaba por encima de las casas que estaban en el reino. Entonces, al estar en la casa arriba del rey, el rey ¿qué hacía? Donde mirara, ¿qué encontraba? ¿Qué hacía cada uno en el reino? ¿Sí? A todas las casas. Por eso cuando él sale, dice que mira, no es que la mujer estaba visitando, ahí sale de ahí, voy a ponerla acá, y se empezó a bañar. No estaba haciendo eso la mujer, justamente es porque la casa del rey estaba arriba y tenía una visión de todo su reino y de todas las casas que estaban abajo. Y ahí David miró a la mujer. Bien, C. David respondió equivocadamente mandando mensajeros para que la trajesen y cometer adulterio con ella. Punto D. Betsabé se embarazó. Punto E. David responde mal de nuevo enviando a traer Uría, el esposo de Betsabé, para que vaya a la casa y se acueste con su mujer para cubrir el adulterio. Si esa noche el Urías hubiera tenido relación con la mujer, le habría dicho, es hijo de ellos, qué lindo. Pero él sabía que había hecho otra cosa anticipadamente. Por eso dice el versículo de Isaías 3, incluso va
más allá, lo emborracha a Urías. Dice, pero Urías, aún estando en esa condición, se rechazó de entrar a su casa. El plan de David falla. F. David responde mal otra vez, enviándole una carta a Joab pidiéndole que ponga a Urías al frente de la línea de batalla. Urías fue muerto en batalla, versículo del 14 al 17. David ahora es convertido en un asesino. Lo que comenzó con un deseo, ahora ha llegado a convertirse en un asesinato. Punto G, 2 de Samuel 11:27, mas esto que David había hecho, dice la palabra de Dios, fue desagradable a los ojos de Dios. Y lo dice clarito, ¿sí? Y lo dice textual, para que nosotros nos demos cuenta. ¿Cuál es el ejemplo contrario? Fíjense, démonos cuenta de la espiral ascendente si David hubiera actuado de otra manera. La única esperanza para David es el aconsejar neutético. Comienza con Dios. Dios dice que maneja ¿a quién? Lo manda Natán a confrontar a David en el capítulo 12:7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, después de la historia. David, dice, comenzó confesando su pecado en 2 Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, ¿qué dijo? No, la culpa de Besabé, que se paró ahí justo al frente y yo tuve que mirar. Dijo, yo pequé. Natán le aseguró a David que Dios había perdonado en el versículo 13. Y ahí dice, también Jehová dice, remitió tu pecado, no morirás. Punto C, David comenzó a orar de nuevo, versículo 16, esto es importante. Quiere decir que mientras tuvo en todo el proceso de pecado y decadencia, relación con Dios, eso lo tenemos que entender nosotros. Que cuando cortamos nuestra relación con el Señor, sepamos que vamos camino a pecar. Dice, oró de nuevo, versículo 20, comenzó a adorar de nuevo. Punto E, David comenzó a pelear de nuevo, ¿sí? Comenzó a salir a la batalla de nuevo, comenzó a volver a su propósito, ser rey, ser una persona que tenía que conquistar las naciones paganas. Y después dice, démonos cuenta que la espiral ascendente no comenzó hasta que David fue confrontado. Hasta que alguien no se nos pone al lado y nos dice, Marito, estás metiendo la pata torcidamente. Hasta que alguien no se acerca con amor al lado nuestro, no podemos comenzar el cambio. El aconsejar neutético, y David, bueno, dice ahí que terminó confesando su pecado. ¿Qué terminamos? ¿La primera hoja recién? Bueno, la disciplina en la vida diaria. ¿Cómo zafaste, Leandro,